caminando a la casa del Señor, juntos como hermanos en un gran lazo de amor, porque Cristo ha demostrado con sus obras la verdad, porque solo un buen apóstol sentirá felicidad, porque el mundo necesita más amor y libertad. Es por eso que venimos a cantar a Dios. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta celebración en el nombre del Señor. Hoy se nos invita a acercarnos a la mesa de la palabra, pidiendo misericordia de parte de Dios nuestro Señor y descubriendo cómo está nuestra vida en coherencia con las prácticas de seguirlo a Él. Vamos pues a invocar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, que son muchos, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Aprovechamos que tenemos coro y por eso cantamos el Gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, Y en la tierra paz, a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, Con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. gloria al Señor, Que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Padre Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurando hacia lo que nos prometes,
nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y ama contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que somos eternos, tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anoñadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó
el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor toque tu labio y tu corazón para que digna y competentemente puedas proclamar la buena nueva en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. 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 El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver el primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Alabamos a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, cuando hoy descubrimos este discurso de Jesús frente a las autoridades religiosas de la época, estamos hablando de los sacerdotes y ancianos del pueblo, uno mira que el Señor era bastante duro y venía a fusilar la incoherencia de algunos. O sea, esto de decir palabras y no caminar sobre ellas, para Dios nuestro Señor, significaba como que algo que debía fusilar, algo que era vomitado, como dice el libro del Apocalipsis, por él. O sea, el libro del Apocalipsis, cuando comenta también el acto de la incoherencia, dice: yo puedo soportar fríos o calientes, pero jamás puedo soportar aquel que es tibio, aquel que dice palabras muy bonitas, pero no es capaz de seguir esas palabras que ellos comentan. ¿Por qué? Porque sus intenciones son otras. Es que así es el reino de los cielos. Miren, el reino de los cielos o el amor de Dios, que es lo mismo, los evangelios cuando hablan del reino de los cielos, esto lo hace más San Mateo, porque San Mateo escribe para judíos cristianos, o sea, judíos que abrazaron el cristianismo después. Y entonces, como el nombre de Dios no se puede dentro de la religión judía mencionar, incluso ya las Biblias nuevas católicas han quitado la palabra Yahvé dentro de su léxico, porque la palabra Yahvé nunca lo dijo el pueblo
judíos, resulta que cuando llegábamos a esa palabra, ellos pusieron allí una serie de consonantes, pero para hacer impronunciable el nombre de Dios. Entonces, Mateo usa para referirse a Dios a reino de Dios. O sea, para decir, Dios es esto, para no castigar, no lo hace Lucas, no lo hace Marcos, porque ellos bueno, hablan para pueblos paganos cristianos. Pero ellos para no confundir a los judíos cristianos que se habían convertido precisamente de las filas, y como él estaba en Jerusalén todavía, dice, bueno, para hablar de Dios decimos reino de Dios o amor de Dios. Bien, y así no mencionar y no como que digamos, no escandalizar a nadie, para que la gente pueda digerir más fácil esto de lo que significa la novedad del Evangelio. Bueno, aquí cuando dice Mateo, el reino de Dios es esto, y por eso Jesús en otra parte de escena evangélica dice, no está aquí, no está allá, sino que el reino de Dios está dentro de cada hombre. Ese reino de Dios que está dentro de cada hombre viene a ser expresión precisamente de lo que Dios hace por ti, dentro de ti, y que tú lo vas a deslumbrar al mundo, tú lo vas a dar al mundo. ¿Okay? Es como una lámpara. La lámpara se enciende desde adentro y abraza con su luz hasta afuera. No todo lo contrario. Si nosotros tenemos ahorita estas lámparas encendidas, porque estamos en esta época que oscurece más temprano y amanece más tarde, bien, pero estas lámparas encendidas no descubren su luz desde afuera, no, sino todo lo contrario, se encienden desde adentro. Eso debe pasar en tu vida cristiana. Tu vida cristiana, cuando Jesús nos habla de este evangelio específicamente, donde le dice y le reprocha a aquellas autoridades religiosas que con aquella parábola, habían dos hijos, uno que le dijo a su padre que sí, pero no fue a trabajar en el viñedo, y otro que le dijo que no, pero se arrepintió. Esa palabra es muy importante, se arrepintió y fue a trabajar. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de Dios? Al final de cuentas, el que actuó, no el que habló. Bien, es más, yo me atrevería a decir otra frase más dura, no tanto también el que habló o el que actuó, sino la intención que llevó. Aquel que se arrepiente va para cumplir la voluntad de su papá, ¿ok? Pero hay gente que puede hablar y actuar, pero había que descubrir la intención de esa gente, porque Dios no mira al final de cuentas ni siquiera tus palabras, tus acciones, sino tus intenciones. ¿Qué intención tengo yo al decir esto? Porque como a veces pasan con los políticos, ¿no? Ellos dicen palabras muy bonitas, actúan en campaña electoral, bien, muy, digamos, fervientemente. Entonces tú los ves abrazando señoras grandes, besando niños, de casa en casa, llevando o de pueblo en pueblo, llevando su prédica. Y así se muestra como que muy elegantemente, aquel hombre es resplandeciente, enamorando gente. Pero ¿cuál es la intención? ¿De verdad favorecer al pueblo? ¿O no será más bien ganarse unos votos para llegar al poder y después ostentarlo? No sabemos qué es lo verdad que ocurre, pero Dios sí ve eso, Dios sí lo conoce, Dios sí lo sabe. Bien, y es por eso que Jesús termina como que aclarándonos qué es lo que significa entrar en la dinámica de ser de Él, de ser verdadero cristiano, en cuanto a nuestra vida, no solamente de palabras, sino también de obras e intenciones que llevan esas obras. Yo te puedo hacer un bien a ti, ¿verdad? Porque entonces mostrarme muy buen cura, muy buena persona, pero de repente ese bien yo tengo otra intención, de que tú me favorezcas económicamente con algo, no sé. Bien, así pasa. Bien, por eso hay que ver, y como le decía, tiene que ser uno como una lámpara. Y ahí entra específicamente esto de la palabra arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de mi forma de vida, nunca voy a querer a Dios. Nunca voy a dejar que Él entre en mi vida. Por eso es la importancia de sentirse también pecador. Si yo no soy o no me siento pecador, nunca voy a necesitar de Dios.
Y ese es el problema que a veces existe de parte de los cristianos. Nosotros los cristianos no, somos como letreros en un camino. Ustedes saben que los letreros señalan una ruta. Ahorita casi no los vemos porque tenemos GPS, pero a veces uno confía más en un letrero que en un GPS. Y aquí que están muy bien marcadas las rutas. Entonces nosotros somos como los letreros, ¿verdad? Señalamos, vía San Antonio, 250 millas. Ya sabemos que nosotros vamos bien. Aquí dice el letrero este. ¿Ok? Y vamos pasando y ahora faltan no 250 millas para San Antonio, sino 150. Voy bien por la ruta que me marcó. Y cuando llega a una parte, entonces para acá se va Corpus Christi y para acá se va San Antonio. ¿Ok? Vamos a los letreros que nos guían. Pero esos letreros nunca van a llegar a San Antonio, ¿sí? Nunca. Esos anuncios que anuncian San Antonio, ahí se van a quedar anclados, bien sellados con sus dos patas, y nunca van a poder disfrutar del hecho de lo que ellos anuncian. Así somos los cristianos a veces. Anunciamos a Dios y su reino y su amor, pero mientras que no seamos capaces de experimentar su misericordia, de experimentar su gracia, porque nos sentimos pecadores y nos arrepentimos de ese pecado, nunca vamos a saber lo que Dios nos ofrece dentro de la novedad del Evangelio. Y nos vamos a quedar como los letreros o los anuncios que anuncian algo, pero nunca van a disfrutar de eso. Y qué triste que eso pase en nuestra vida como cristianos y cristianas. Por eso el Señor hoy nos invita a mirar. Y fíjense lo que nos dice la segunda lectura del libro de Filipenses. Para mí es la frase más bonita que existe, pero es para mí, ¿ok? Porque a lo que me invita. Una de las frases más bonitas que existe en la Biblia. Tengan los mismos sentimientos de Cristo. ¡Wow! O sea, yo tengo que ser como Cristo. ¿Y cómo tengo que ser como Cristo en mis acciones? Teniendo sus sentimientos. En esta situación, ¿qué haría el Señor? En este problema, ¿cómo actuaría Él? Cuando me ofenden, ¿cómo lo haría Dios al mirar a esa persona que me ha ofendido? Eso es experimentar sus sentimientos. Si tú eres capaz de evaluar tus sentimientos con los sentimientos de Cristo y ver que, bueno, desde allí yo voy bien o voy mal, ¿ok? Entonces allí estarás haciendo su voluntad. Eso es lo que nos habla. ¿Quién hizo la voluntad de Dios? El que se arrepintió y fue a hacer lo que el Padre le dijo. Recuerden que todo el que diga, no todo el que diga Señor, Señor, dice en otra escena del Evangelio Jesucristo, no todo el que diga Señor, Señor, se va a salvar, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es, como me decía mi director espiritual, antes de venirme yo acá a Estados Unidos, yo le preguntaba, ¿será voluntad de Dios lo que yo voy a hacer? O sea, porque hay algunos sacerdotes que me cuestionan que yo lo que voy allá es a buscar dinero o algo por el estilo. Y entonces me decía, no seas tonto. Bien, la voluntad de Dios no la puedes hacer aquí, la puedes hacer en Venezuela o en China. La voluntad de Dios es que ames a la gente y lo ames a Él por medio de la gente, más nada. Ahí está. Por eso San Pablo nos dice, tengan los mismos sentimientos. ¿De quién? De Cristo. Entonces, evaluémonos, ¿verdad? Es fácil. Nada más preguntarnos, en esta situación, ¿cómo actuaría Dios? ¿Ok? Y en cada momento, para descubrirlo así. ¿Dios perdonaría esto que está pasando? ¿Dios amaría esto lo que está sucediendo? Y entonces allí, solamente así, vas a poder experimentar de adentro para afuera el reino de Dios, que no es más su amor actuando en nuestros corazones. Amén. Nos ponemos de pie, vamos juntos a renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios, que es nuestro Señor, elevemos nuestras súplicas. Por la Iglesia, por un corazón humilde, comprometido a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nuestro presidente y los miembros del Congreso, por dirigentes y las leyes que defienden el bienestar común, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los que trabajan las tierras, que buscan una cosecha abundante, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los enfermos y moribundos, por el alivio en su dolor y sufrimiento, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los reunidos en el torno de esta mesa, por el alivio y la esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos. Por las intenciones que cargamos dentro del corazón, roguemos al Señor. Padre fiel, día a día nos acercas más a tu misterio. Concédenos lo que tu Espíritu nos induce a pedir. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad y es signo de fraternidad, esperanza y caridad. Tómalo, acéptalo, por amor transfórmalo en el cuerpo de Jesús. Bendito seas, Señor. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte el vino que nos das, para que lo recibas en tu santo Bendito sea tu Señor Padre, nuestro Señor Jesucristo, por el pan. y es signo de fraternidad. Él será para nosotros el pan que nos da la vida. Bendito sea tu Señor Padre, nuestro Señor Jesucristo, por el vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que nos llega por tu generosidad, será para nosotros bebida de salvación. Sé que, Señor, nuestro corazón contrito, de manera que podamos ofrendarte dignamente este santo misterio. Por amor transfórmalo en la sangre de Jesús. Bendito sea, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es de ustedes y que es mío, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Padre misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad es justo, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Pues, aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que te seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por Él nos unimos a los ángeles y te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, Hosana en el cielo, Hosana, hosana. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Es por eso que te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Él es Hijo tuyo y es Señor nuestro. Porque Cristo, la noche en que iba a ser entregado, tomó en sus manos el pan, te dio las gracias, bendiciéndote, lo partió y se lo dio a sus amigos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio las gracias y bendiciéndote lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jen Tamayo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De manera, Señor, especial en esta Eucaristía, ponemos en tus manos las almas de Gloria Montemayor y Raimundo Pérez, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María nuestra Madre, San José su esposo, los apóstoles, San Martín de Porres y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, como hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta comida con Él. Señor. Padre omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Demos gracias a Dios. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma.
está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Está